El Diván con Javier Alcántar, Gaby Márquez y Samantha Castro. Psicología a tu alcance. Si sientes o alguna vez has sentido que estás en el fondo de un pozo, en un túnel oscuro que parece no tener salida, te sientes atrapado o atrapada con algunas sensaciones de abandono, de soledad o incluso con un vacío, quédate porque el tema de hoy te va a interesar. Hoy vamos a hablar sobre los estados de ánimo, cambios de humor y todo eso que está relacionado con la tristeza. Hola, yo soy Sam y me da mucho gusto saludar a todas las personitas que nos escuchan. Es un gusto, como siempre, también compartir este espacio con Javier Alcántar y Gaby Márquez. A ver, cuénteme cómo andan el día de hoy. Hola Sam, hola Gaby. Andamos muy bien e interesados en el tema que nos acaba de describir Gaby, ¿no? Algo tan cotidiano como la mayoría de los temas que presentamos aquí o que charlamos para que las personas que nos sintonizan o que se acercan con nosotros y que toman un poquito de su tiempo para aprender junto con nosotros, pues sea un tema más que sume, ¿no? A la vida diaria al aprendizaje que podemos adquirir en este espacio del diván. Y pues ansioso de saber qué es la información que traemos ahora y cómo lo podemos aplicar con los ejemplos tan sencillos o cotidianos o comunes que nos pasan en el día a día. Hola Sam y Javi, un gusto como siempre estar platicando con ustedes y pues con un tema muy interesante, además de que muy actual en estos tiempos en los que hemos experimentado tantas emociones y situaciones complicadas. Y es que queremos reflexionar junto con ustedes cómo se encuentra nuestro estado de ánimo y cómo podemos ayudar a las personas cercanas a nosotras que nos mencionen, que nos mencionan generalmente que se sienten tristes, decaídas, sin fuerzas, sin ganas de realizar actividades o inclusive inseguras. Y por eso es que por acá decidimos pues hablar un poquito de esto para darles herramientas. Y sin antes pues empezar totalmente de lleno el tema, me gustaría por acá que empezáramos sabiendo pues qué es el ánimo, cómo se ve representado y cómo podemos darnos cuenta de los diferentes tonos sentimentales o emocionales por los cuales podemos ir atravesando. Claro, Sam. Principalmente o primeramente tenemos que aprender a diferenciar el estado de ánimo de las emociones. Las emociones, como bien sabemos, pues normalmente bueno, tienen un episodio menos prolongado y se desencadenan en base a una situación. Por ejemplo, el miedo puede ser a raíz de un estímulo, ¿no? Algo que te generó miedo o un recuerdo que tuviste te genera miedo, o una persona, un lugar, una situación. Entonces la emoción a veces podemos decir que es como efímera, o sea que no tarda tanto, simplemente es algo que se experimentó en ese momento y ya. En cambio, el estado de ánimo pues eh, de tener, suele tener una determinada duración, pueden ser días, semanas, incluso pues si estamos hablando de un estado de ánimo que conlleva a una situación crónica o a un padecimiento, pues puede prolongarse hasta por meses, ¿no? Y generalmente solemos hablar de los estados de ánimos como bueno, malo o positivo, negativo. Todo va a recaer en qué tanto afecta para bien o para mal la vida diaria de cada uno, ¿no? Y todas las, las, las otras situaciones que rodean a nuestra vida, no nada más una sola área, vaya, sino el área laboral, el área amorosa, el área de amistad, familiar, la de uno mismo. El estado de ánimo también puede influir sobre qué tan bien o qué tan mal nos va en las diferentes situaciones en nuestra vida. Por ejemplo, si nuestro estado de ánimo está decaído o triste o deprimido, pues las actividades que hagamos en nuestra vida no van a salir de la misma manera en que si nuestro estado de ánimo fuera, eh, no quiero llamarlo alegre, pero vamos a llamarlo positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a estar dando
toda nuestra capacidad o todas las habilidades que tenemos y por lo tanto nuestro rendimiento no va a ser el más adecuado. Por lo tanto, ese estado de ánimo va, de alguna manera va a influir en nuestro estado mental o en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque si este estado de ánimo de alguna manera tiene una duración bastante prolongada y estamos hablando de un estado de ánimo negativo, obviamente llega un momento en el que si no recibimos la orientación, la ayuda o adquirimos los recursos necesarios, nuestra salud mental puede empezar a deteriorarse. Y por lo tanto, esto va a conllevar a que la relación o la interacción que tengamos con nuestro entorno, con nuestro mundo, también empieza a deteriorar. Ahorita que señalas justo eso, Javi, de que podemos inclusive afectar en nuestro entorno social, laboral, amistades, un poquito unos términos que serían como características de nuestro estado de ánimo, que sería bueno que nosotros fuéramos identificando cómo se encuentra hoy. Por ejemplo, qué tan alegre o triste te encuentras, ¿no? Como en estos polos, alegre como en el polo sur y el triste en el otro polo, ¿no? En el norte. ¿En dónde te posicionas, ¿no? O qué tan entretenido o aburrido te encuentras, ¿no? Muchas personas durante el confinamiento decían que estaban totalmente aburridos, ¿no? O sea, que era como un sentimiento que aparecía constantemente. ¿Qué tan seguro o insegura te encuentras? ¿Optimista o pesimista? ¿Con valentía o miedo? ¿Fuerte o débil? ¿Feliz o infeliz? ¿Tranquilo o ansioso? ¿Satisfecho o insatisfecho? ¿Muy valorado o poco valorado? Creo que con esta tabulación de identificar los polos nos da un poquito más de conocimiento de cómo podemos ir reconociendo nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, Sam, algo muy sencillo. Uno de los ejemplos que encontré pues en internet, ¿no? Hablamos sobre una competencia. Hablaba de una competencia de natación y especificaba tres diferentes estados de ánimo. El primero era, por ejemplo, era estar inseguro y la inseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, como el estado de ánimo va ligado a la salud mental o a los pensamientos que se generan a raíz de la salud mental, la inseguridad que va a conllevar, por ejemplo, a pensar que los competidores son mejores que nosotros. Por ejemplo, si tenemos un estado de ánimo inseguro, estamos pensando que la persona contra la que vamos a competir es mucho mejor que nosotros y por lo tanto nosotros no tenemos la probabilidad de ganar o de dar un buen desempeño. Por lo tanto, se va a perjudicar al objetivo que tenemos en ese momento, que es ganar la competencia, ¿no? Otro estado de ánimo puede ser que estoy irritado. Por ejemplo, eso va a interferir en qué aspecto, en eh, que, que yo crea que estar ahí no es algo productivo, no es algo positivo o que esté interfiriendo en otras áreas de mi vida y por lo tanto no voy a estar dando lo mejor de mí. Y un tercer estado de ánimo puede ser seguridad o confianza en uno mismo. Obviamente, si nos ponemos a analizar, el estado de ánimo que más nos va a beneficiar va a ser la tercera opción. ¿Por qué? Porque esto es el estado de ánimo que necesitamos para poder cumplir con el objetivo que queremos o que se requiere en este momento, que es ganar la competencia, dar un buen resultado y desarrollar nuestras habilidades. Por lo tanto, al lograr este objetivo o al cumplir esta meta, nuestra salud mental se va a ver de alguna manera perjudicada, bueno, no perjudicada, se va a ver influenciada en un aspecto positivo. ¿Por qué? Porque estamos enlazando una salud mental o más que nada unos pensamientos adecuados positivos con un estado de ánimo aceptable o productivo pues, para nuestro desarrollo. Y pues los estados de ánimo son parte, ¿no? de nuestra vida diaria y de los acontecimientos de la misma, como a veces valoramos, ¿no? Estados de ánimos y emociones que son vistas como negativas, pero la realidad es que todos los estados de ánimo hasta cierto punto y las emociones son parte de nuestras reacciones naturales
y y no necesariamente son negativas, o sea, todas son nuestras, como es en el caso de la tristeza, ¿no? Lo vemos como algo negativo y le tenemos mucho miedo a experimentar la tristeza, pero es una reacción que es parte de la vida y que vivimos ante una pérdida, ante un acontecimiento que a veces es inevitable, ¿no? Como la pérdida de un ser querido, pues terminar con tu novio, perder cualquier objeto o situación a la que le hemos adjudicado algún afecto. Sin embargo, aquí tendríamos que ya revisar en cuanto a la intensidad y la duración del estado anímico, porque pues necesitaríamos ver hasta qué punto es parte de la reacción natural que tenemos ante esta situación y cuando ya estamos cayendo en un estado clínico en la que necesitamos pedir ayuda, tomar otras alternativas. Ahí yo pienso que la clave sería la duración en el tiempo, la intensidad y los cambios que puedan surgir en la persona, como que la persona deje de disfrutar actividades que regularmente disfrutaba, que tenga cambios en su alimentación, en el sueño, a nivel físico general, entre muchas otras situaciones que nos estarían indicando que ya no que ya no es un estado de ánimo, este, vamos a decir, dentro del proceso normal y que ya se requiere otro tipo de atención porque podemos estar hablando ya de un trastorno mental que sería diferente y que requiere una atención diferente. Es muy interesante esto que acabas de decir, Gaby, y se me viene un ejemplo muy cotidiano o algo que quizás hemos experimentado ya sea nosotros o con otra persona. ¿Se acuerdan, pues si llegaron a vernos la caricatura de Scooby-Doo, como siempre al final realmente nunca era un monstruo, simplemente era una persona y entonces le quitaban la máscara y en realidad era otro rostro el que estaba ahí, ¿no? Cuando hablas de que todos los estados de ánimos son aceptables en cierta medida porque son requeridos en ciertas circunstancias, se me viene a la idea, por ejemplo, la pérdida de un familiar. Normalmente o comúnmente cuando hay una pérdida de un familiar, pues experimentamos un estado de ánimo de tristeza, todo esto relacionado a lo que es un duelo, ¿no? Entonces, imagínense un escenario en el cual hay una familia, hay un familiar que fallece, entonces uno de los integrantes de la familia, pues siempre está en la fiesta, ¿no? O siempre está alegre, o siempre está buscando este distractor, que yo más que nada pienso que son como enmascarar realmente un estado de ánimo por otro, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar creyendo que es alegría o este derroche de felicidad. Si bien es cierto que no es responsabilidad de uno curar las heridas o el duelo de otra persona, pues hay algo que se llama empatía. Y la empatía, pues, si, ¿quién más que tu propia familia que donde hay que ponerla en práctica, ¿no? Entonces, a lo mejor en este tipo de situaciones sí se requiere la tristeza. Y por tristeza no me refiero a que vas a estar llorando todo el día, pero a lo mejor la tristeza te va a ayudar a generar esa empatía y a entender cómo es el proceso que está llevando las personas que están alrededor de ti, personas a las cuales quieres y personas que te quieren y que a lo mejor en ese momento lo que necesitan es, si bien no a alguien que los entienda por completo, pues alguien que comprenda la situación y que esté ahí para apoyar y para servir pues como un hombro o alguien con quien platicar y todo eso, y no una persona que constantemente esté distrayéndose con estos estados de ánimos enmascarados o reales, como los quieras llamar, en los cuales es alegría, diversión y todo eso. Entonces, es una manera también de evadir ese proceso de duelo o ese proceso que de alguna manera pues te deja un aprendizaje de cómo continuar tú con tu vida, porque el primer duelo importante que tú tengas en tu vida, si bien no te va a preparar por completo para un siguiente duelo, sí te sirve como amortiguador. ¿Por qué? Porque va a ser
un estado de ánimo, una emoción o una sensación que ya vas a conocer, no va a ser algo desconocido. ¿Por qué nos causa miedo lo desconocido? Porque no sabemos cómo reaccionar ante ello. Pero cuando ya lo hemos experimentado, pues es ese aprendizaje. No necesariamente el aprendizaje es sentarte, cruzarte de piernas y pensar, ¿qué me dejó eso de lección? No, simplemente es así reaccioné de esta manera, así lo sobrellevé y cuando vuelva a pasar una situación similar, ya no va a ser algo ajeno. Entonces, a esto me refería o la analogía que quería crear cuando tú mencionas que hay estados de ánimo que los interpretamos como negativos, pero pues también sirven o se requieren en ciertas situaciones de nuestra vida, ¿no? Y con las personas con las que son importantes para nosotros. Claro, Javi, y fíjate, culturalmente los minimizamos, tanto el estado de ánimo como en sí la reacción de tristeza y también los problemas clínicos, porque, ¿qué decimos? No, no llores, échale ganas, siéntete bien. Siempre generalmente usamos ese tipo de expresiones para mitigar la emoción o para minimizar el problema y de alguna manera evadirlo, ¿no? Queremos así que ante alguna situación siempre estar felices, ¿no? Tenemos esa idea de que tenemos que echarle ganas y que el estar feliz o que si ya estás en estar felices, a estar bien, a que tengas una buena cara ante los problemas y dejamos esa expresión natural que es necesaria en el proceso, como tú dices, pero también cuando ya se vuelve un problema lo minimizamos. Incluso pues hay unos memes, ¿no? Muy populares donde se ven problemas como depresivos y está como, ay, un échale gana, ay, tú puedes. Si tienes todo en la vida, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué sufres? Y es algo que todavía no acabamos de entender y de comprender y de cambiar esa manera de reaccionar ante este tipo de situaciones. O el Dios le da sus peores batallas a sus más grandes guerreros. Ah, también, sí. También, y no necesariamente somos grandes guerreros, a veces somos simples mortales y a veces uno dice, no, ya no quiero ser tu mejor guerrero, quiero, quiero continuar mi vida sin ese tipo de situaciones, pues, catastróficas o tristes en mi vida. Entonces, pues no necesariamente tiene que pasar porque tú eres un gran guerrero, simplemente pasan porque así es la vida. Reto. Entonces, generalmente cuando una persona tiene un estado de ánimo, como ustedes mencionaban, como de muy bajita energía, que no siente placer por las cosas, que siente que el mundo se le viene encima, que no puede afrontar las situaciones, viene desde un aprendizaje desde muy pequeñitos, muy pequeñitas, y vamos aprendiendo a afrontar con esa indefensión algunas situaciones desde una pasividad y aceptando ya una actitud depresiva, ¿no? Sobre cualquier reto que se nos presente. Entonces, me viene a la mente personas, inclusive personas cercanas, que durante el confinamiento, yo lo pongo mucho como ejemplo, ¿no? Y el confinamiento, pero puede ser cualquier otra situación de reto, como inclusive ahorita mencionaba Javier, el duelo, la pérdida de un ser querido, no sienten tener los recursos necesarios para afrontarlo y entonces viven en estas creencias negativas de si no soy totalmente feliz, seré completamente infeliz, ¿no? O si no sale perfectamente bien como yo lo deseo, pues seré una persona inútil hacerlo, o será inútil hacerlo, ¿no? O si no soy perfecto, soy un completo fracaso, ¿no? Que son como ideas que se presentan en personas que suelen tener estos estados de ánimos que les comento. Sí, hay una implicación muy importante en esto sobre las expectativas y sobre el manejo de los debes, tanto socialmente como dentro de la familia, ¿no? El cumplir con las expectativas y que a veces
son muy perfeccionistas y muy altas, que cuando también pues nos enfrentamos a esa realidad y no se cumple, pues hay ahí un desafío, ¿no? Entre el ideal que tenemos en las expectativas y la realidad. Sí, es Me que llama, justo eso que estabas diciendo, Gaby, son las implicaciones supuestas de todo o nada, ¿no? Como de, o eres perfecto o eres un completo fracaso, pues, o sea, como que, y son cuestiones aprendidas, ¿no? Son conductas, aprendizajes. me llama la Y, atención lo que explican las dos, porque muchas veces cuando hablamos de sistemas de creencia o el aprendizaje, igual lo que mencionaba Sam al principio, siempre que hablamos cuando el sistema de creencias nos ha afectado en cierta manera, pensamos en una familia negativa o una familia mala, y no necesariamente es así. Muchas veces tú puedes surgir de una familia amorosa, una familia cariñosa, una familia que te ayuda a tener los recursos necesarios para salir adelante, que te motivó en la educación y todo eso, pero también esta familia tiene ciertas características de personalidad o ciertos estados de ánimo en el cuales pues te influyen y de alguna manera los aprendes. A lo mejor vienes de unos papás amorosos que te quisieron y todo, pero a lo mejor ellos son inseguros. A lo mejor ellos son inseguros y no se sienten capaces o no se sienten lo suficientes. Entonces puede ser, así como también puedes romper el molde y tú también puedes reeducarlos a ellos y abrazarlos con esta enseñanza, ¿no? Pero también puede ser que tú, pues, crees, eh, eh, construyas una extensión de esa inseguridad, ¿no? De creer que no eres lo suficiente ante la sociedad, ante los demás, a pesar de los recursos que hayas tenido. Y no necesariamente significa que tú provienes de una familia negativa o de una familia que no te quiso o una familia que no hizo lo posible por enseñarte. Posiblemente esta familia tampoco la aprendió en su momento o no tuvo los recursos para aprender. Igual vamos a ver desde la otra perspectiva. Quizás tú vengas desde una familia en el cual laboralmente y profesionalmente son muy exitosos. Y no necesariamente es una familia que te va a juzgar o que te va a señalar o que te va a presionar para que seas igual que ellos, pero tú estás viendo que a lo mejor tus hermanos tienen ciertas profesiones, ciertos trabajos, ciertas familias, tus papás también lograron ciertos bienes económicos, materiales, entonces tú, pues igual puede ser que crezcas con esta presión de que tienes que lograr lo mismo, cuando en ningún momento ellos verbalmente o, o vaya, o de alguna otra manera te hayan querido presionar para que tú lo hagas. Simplemente son expectativas que tú creaste de ti mismo en base a lo que han logrado los demás. Por eso es tan importante la comunicación. Por eso a lo mejor encontramos con personas estudiando o repitiendo la misma profesión que uno de los padres, pensando que esto es lo que un padre eh, necesita o lo que un padre esperaba de ti. Y muchas veces no. Entonces vuelvo a caer lo mismo. No necesariamente son familias negativas o familias que te están, que vaya, te causaron un daño. Es lo que aprendí en base a mi sistema de creencias y el criterio que yo mismo me forjé ante la experiencia que tuve. y está muy interesante eso que dices, Javier, porque me puse a pensar en que ese sentimiento tal vez de insuficiencia, eh, a veces de desánimo, puede venir de ahí, precisamente de eso que tú dices, por ejemplo, a la hora de elegir un trabajo, ¿no? De estar en un trabajo que no te satisface, que no eres feliz, que no se ajusta a lo que realmente a ti te hubiera gustado ser o quisiera ser, y estás ahí tal vez solo cumpliendo una expectativa. Porque como dices, porque tu papá fue esto, porque tu familia, porque te dijeron que estudiaran y no te permitiste ser lo que tú en realidad querías ser. Es muy interesante lo que hemos estado escuchando por parte de Gaby y Sam al respecto con los estados de ánimo, cómo el entorno influye y cómo uno mismo también, eh, pues de alguna manera desarrolla o extiende este estado de ánimo, ¿no? Por lo general hablamos de estados de ánimos
no quiero llamarlo negativos, pero pues se entiende como, como esos estados de ánimos que de alguna manera pues deterioran nuestro desarrollo, ¿no? Deterioran si se llevan a largo plazo o si duran bastante. Y por lo tanto existen muchas técnicas, dinámicas, tipos de enfoques terapéuticos que nos pueden ayudar para, pues de alguna manera cambiar ese chip, ¿no? O hacer una construcción diferente de nuestra capacidad o nuestra habilidad para eh, llevar o enfocar un estado de ánimo más positivo o productivo en nuestra vida. También, pues obviamente existen otro tipo de recursos, no necesariamente la terapia psicológica. Siempre hablamos que si tú llegas en un punto en el cual crees, sientes que ya no es suficiente con los recursos que tú tienes, no quiero decir tocar fondo, pero pues cuando tú sientes de que lo que está a tu alcance ya no te sirve, o lo que has estado experimentando ya no está rindiendo los mismos resultados, busca la ayuda que tú requieras, busca la ayuda necesaria. Y ojo, o sea, la ayuda necesaria que realmente te va a funcionar y a veces no va a ser con la primera persona que te encuentras, también encuentras algún especialista que no fue el adecuado para ti y no por eso tienes que hacerte una concepción que todos los demás van a hacer de cierta manera, ¿no? Depende mucho con la persona con la que hagas ese intercambio adecuado, ¿no? O esa retroalimentación o pues esa zona de confianza o de apoyo que tú sientas. Entonces, como les decía, pues existen muchas técnicas o dinámicas de cómo modificar más que modificar, un intercambio, vaya, como un proceso natural de ese estado de ánimo. Un ejemplo que les puedo dar es primeramente como 3 pasos sencillos, ¿no? No tiene nombre en sí esta dinámica o esta técnica, pero es pues una manera de afrontar estas tipos de situaciones que estamos pasando. Identificar primero el estado de ánimo que nos está causando este conflicto, ¿no? Cambiar ese humor que va ligado a los pensamientos, al desarrollo de la salud mental y todo eso. Entonces, identificarlo es lo más importante porque nos estamos dando cuenta de cuál está siendo el factor que está lastimando, deteriorando o perjudicando a nuestro desarrollo y saber que ese es el que se tiene que eliminar o modificar. El siguiente paso es aceptarlo, aceptar que existe, aceptar que está, porque pues como sabemos, ¿no? Para poder lograr un cambio, para poder hacer un cambio, tiene que surgir o provenir de esa aceptación de que, ok, ya sé que existe, acabo de detectar que ese es el que está perjudicando todo, ahora lo siguiente es, tengo que aceptar que existe en mí y tengo que aceptar que necesito hacer un cambio, tengo que aceptar que necesito la ayuda si ya no tengo los recursos que me han estado funcionando. ¿Para qué? Para no aferrarnos a ese estado de ánimo, ¿no? O a esa situación que ya conocemos. Entonces, pasamos al siguiente punto o al tercer punto, es identificar cuál es el estado de ánimo que mejor se va a adaptar a nuestra situación. Se oye muy sencillo como si fuéramos a escoger un dulce. No es así, pero a lo mejor es una analogía que nos sirve para nuestra vida. Buscar qué estado de ánimo es el que necesito para esa situación. Entonces, aprender a cómo desarrollarlo, buscar las herramientas que necesito para llevarlo a la práctica. Te puedes apoyar de un montón de cosas, te puedes apoyar de personas, te puedes apoyar de hobbies, te puedes ayudar de música, te puedes ayudar de pues, situaciones como el ejercicio, como yoga, como la lectura, como el baile, como una plática entre los amigos, como la naturaleza, muchas situaciones, o incluso en situaciones que vayan ligadas a tu cuerpo, ¿no? O a tu físico, que son, vaya, mencionaba el yoga, ¿no? Como la postura y todo eso. Bueno, tienes muchos recursos alrededor. Entonces, con todo eso que tienes alrededor y todo ese apoyo que tú puedas, de la que tú puedas echar mano, bueno, pues podemos identificar ese estado de ánimo que más me va a funcionar para que yo siga cumpliendo con esta meta o con este objetivo que tengo, ¿no? A lo mejor
yo era de cierta manera antes, pasó un suceso en mi vida en el cual me generó tristeza, pero resulta que esa tristeza no se fue, sino que se quedó ahí y se alargó más de lo necesario. Entonces, ya la identifiqué, ya la acepté, ahora tengo que sustituirla y la sustituyo por algo que me vaya a dar un mejor resultado para ese momento. La tristeza me sirvió para algo en su pasado, ahorita en este momento ya no. A lo mejor más adelante se vuelve a desempolvar, pero en este momento necesito otro estado de ánimo diferente que me ayude a mí a salir adelante. Yo sumaría esta cuestión de hacernos consciente, inclusive ahorita Javi lo mencionaba, como ser muy sinceros, muy sinceras y darnos cuenta, pues, de cuál es este estado de ánimo que está predominando. Y implicaría aquí que no utilizáramos tanto como el autotratamiento, ¿no? Porque a veces escondemos estos estados de ánimo detrás de, pues, tomando la pastillita, tomando el paracetamol por algún malestar físico que tenemos. Hay que recordar que también nuestros estados de ánimo que van como en una tendencia hacia la depresión, traen de la mano pues algunas consecuencias somáticas que implican nuestro cuerpo, que implican nuestro sueño, como algunas otras que ya mencionamos. Pero sí hay que evitar en la medida de lo posible o darnos cuenta que a pesar de que tomamos esa pastillita, aún así no se va ese malestar. ¿Qué más sumaría? El diálogo. Yo creo que es muy importante el hablar con respecto a cuáles son nuestras emociones, cómo nos estamos sintiendo. Cuando tú ya tienes una incapacidad para no expresar tus sentimientos y ponerle a los sentimientos palabras, definirlos, aquí ya estamos hablando de que ese estado de ánimo pues ya te está sobrepasando de cierta manera. Entonces busca esos momentos, sea con algún familiar, con alguna amistad o bien en un proceso psicoterapéutico donde te permita hablar de cómo te estás sintiendo y que tú vayas reconociendo a través de un autoconocimiento, pues qué es lo que está pasando en tu situación actual. Entonces también mi recomendación sería por ahí. Y por último, pues también le recomiendo, al igual que Javier, esta tendencia a poder darse el tiempo para meditar, para entrenar nuestra atención, entrenar nuestra capacidad de sentirnos bien con nosotros mismos y sobre todo aceptar la situación del momento actual, ¿no? Técnicas que actualmente se le conocen como de atención plena o mindfulness o cualquier otro tipo de relajación que te invite a darte cuenta de cómo te estás sintiendo o por qué proceso o pensamiento pues abarca pues tu mente, ¿no? Y yo terminaría nada más por decirles que hay que diferenciar entre ser y estar deprimido. Hay que diferenciar entre ser y estar triste, ¿no? Porque puede ser un ajuste ante alguna situación, ante un reto, y no necesariamente eso nos tiene que definir. Entonces sí hay que diferenciar mucho entre esas dos creencias. Bien. Y pues nada más, ya para cerrar, les diría que si tomamos en cuenta todas estas sugerencias que les estamos haciendo y si es necesario, en nuestro caso, reconocer que tenemos un problema de este tipo, pues aceptarlo. Entre más rápido tomemos esa conciencia, busquemos ayuda, será más fácil encontrar esa luz al final del túnel que a veces no vemos y recuperar esos recursos pues que todos tenemos para salir adelante de las situaciones de la vida. Hasta aquí el podcast del día de hoy. Fue un gusto estar con ustedes aquí en el diván. Fue un placer estar este tiempo con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos a todos, saludos Gaby y Sam, y pues esperamos vernos pronto o escucharnos pronto en un próximo episodio de El Diván, Psicología a tu alcance.